Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bienvenida, Ana Belén Cordero, le escuchamos. Buenos días, un saludo a todos los radioescuchas, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, mire, es importante el diálogo siempre, independientemente de las posturas políticas, ideológicas, etcétera. Creo que conversar con todos los sectores es parte de lo que hace vivir en democracia. Y el Ejecutivo, el Presidente de la República, a través de nuestro Ministro de Gobierno, ha aceptado ese diálogo planteado por el presidente de la Asamblea, Virgilio Sequicela. Probablemente sea esta semana, seguramente el jueves, aún no se define fecha exacta, cuando se dé esta reunión, donde habrán delegados de las bancadas y con el Ejecutivo, ¿no? Un tema que un poco preocupa, más que nada es un tema logístico, es que no siempre esos delegados de las bancadas son los jefes de bancada, y en algunos casos podrían esos delegados, digamos, acceder o no acceder a determinados temas que no necesariamente representan la voz de la bancada entera. Entonces, eso es un tema logístico que tendrá que resolverse en algún punto. Otro tema importante es que para este diálogo seguramente se plantearán determinados requisitos de lado y lado, ¿no? Y al menos para el Ejecutivo e incluso para la bancada de gobierno es importante dos temas concretos. Primero, bueno, que sea un diálogo de verdad, ¿no? Un diálogo con una agenda tanto desde el Ejecutivo como del Legislativo que sintonice con la ciudadanía, que es lo que ha venido pasando un año entero, que no ha habido sintonía con la ciudadanía y las necesidades. Segundo, que no está sujeto a revisión alguna la conformación de las comisiones. Se ha venido trabajando así ya 14 meses y creo que así debe culminar hasta mayo de 2023. Eso no está sujeto a negociación ni a revisión. Y tercero, que finalice, digamos, de alguna forma esa persecución interna que ha habido los últimos meses en la Asamblea Nacional, que tanto desgasta la imagen, la institucionalidad y la calidad de la política, ¿no? Yo creo que esos son tres temas, llamemos así, importantes que deben estar sobre la mesa. Ahora, asambleísta, hay un tema que sin duda estará sobre la mesa y que ha mencionado el ministro Jiménez, y es esta ley de inversiones. Y él ha dicho pues que no se ha renunciado a la ley de inversiones y hay la intención de volver a tratar este proyecto, pero modificando quizás el texto que fue negado hace unos meses por la Asamblea Nacional. ¿Cómo vemos esta perspectiva de volver a tratar el tema de la ley de inversiones? Mire, bueno, eso es una necesidad que pedía la ciudadanía. Esta ley de inversiones implicaba temas laborales, temas energéticos, temas mineros, algunos temas importantes justamente para crear las condiciones para que haya más empleo. Seguimos con la siempre misma cifra alarmante de un 70% de ecuatorianos que ven con envidia ese restante 30% que tiene un empleo digno y de calidad. Entonces, tenemos que mejorar esas cifras y parte de eso, al menos el apoyo que se debe llevar adelante desde el legislativo, es esta ley de inversiones. En una primera reunión que tuvieron los jefes de bancada con el ministro de Gobierno recién posesionado, Francisco Jiménez, se mencionó y le solicitaron que vuelva a enviar la ley de inversiones. Ese texto está casi listo, el Ejecutivo lo tiene casi listo, ha hecho algunos cambios y entiendo yo que esta semana se pondrá en conocimiento de las bancadas y de sus representantes, llamemos así, estos textos para observaciones, para aportes, para darle más legitimidad de la que ya tiene a esta ley. Incluso me atrevo a pensar en que este aporte de estas bancadas debería ir suscrito con la firma de los que hagan este aporte para que justamente tenga aún más legitimidad y representatividad este proyecto de ley que llegue a la Asamblea, esperamos, en las próximas semanas. Ahora, sobre estos cambios, Ana Belén, ¿nos puede comentar alguno importante que sea relevante y que se pueda comentar, por supuesto, a nuestros amigos oyentes? Bueno, esta ley de inversiones tiene algunos temas importantes sobre las alianzas público-privadas, que por supuesto en lo absoluto es privatización, ¿no? Eso siempre se dijo, lo que es, sigue siendo bienes públicos, siguen siendo fondos públicos, fondos de los ecuatorianos, pero la administración o la gestión, en algunos casos, no en todos, se transfiere a un ente mucho más eficiente, mucho más responsable, porque incluso asume el riesgo con
su propio capital, lo cual eso también le ahorra recursos al Estado, que es más dinero para los ecuatorianos para planes sociales. Ese es uno de los temas. Otro de los temas muy importantes son las sedes o las zonas francas, donde existen espacios justamente para tener menor carga impositiva o menor carga fiscal y poder hacer mejores emprendimientos, mejores inversiones, para que surjan mejores, no sé, proyectos, ¿no? Y ahí se me ocurre plantear un tema que lo podría hacer la bancada de Pachacuti, temas de zonas francas o sedes en territorios indígenas o en territorios ancestrales, mejorar las cadenas de producción en sus centros agrícolas, etcétera, ¿no? Yo creo que se pueden hacer cosas muy importantes en esta ley con los aportes legislativos, ¿no? De ahí hay varios temas, se baraja la posibilidad, eso todavía no lo define el Ejecutivo, si deberá plantearse, porque existe ya un proyecto de ley casi listo sobre tema turismo, se baraja la posibilidad de incluir ese tema turístico en la ley de inversiones. Esa es una decisión que todavía no se toma, pero también sería beneficioso porque es trasladar la economía a una economía de servicios, a impulsar el turismo que tantas plazas de empleo deja en el país, ¿no? Bueno, interesante, amigos. 7:51 dialogamos con la asambleísta Ana Belén Cordero. Y además de la ley de inversiones, Ana Belén, está quizás en el radar del Ejecutivo ese tema de la ley de empleo, para fomentar el empleo. Bueno, ese es un tema que todavía no se plasma en la agenda. Parte del tema de empleo parte por justamente tener un buen clima y un buen ambiente para inversión, porque cuando se dan nuevas inversiones se crean nuevas plazas de empleo para los ecuatorianos, ya sería una consecuencia lógica de la aprobación de esta ley. Desconozco todavía si es que se va a plantear esta nueva ley de empleo dentro de esta agenda. Entiendo que está dentro de los intereses del Ejecutivo, sin embargo, no sé si lo van a plantear en este preciso momento. Ahora lo primero que está en el radar y lo que se va a someter a consideración de las bancadas esta semana es la ley de inversiones y bueno, vamos a ir planteando la discusión de los temas. Y la discusión de los temas desde los distintos sectores, desde la ruralidad, que es tan importante, desde el campo, desde el sector indígena, etcétera. Y creo que eso es lo que debe, al menos, primar en estos momentos en cuanto al diálogo con la Asamblea. Asambleísta, se me pasaba a preguntarle algo porque le decía qué cambios tendría este proyecto de ley de inversiones y usted me decía temas adicionales que podrían estar, pero ¿qué temas se quitaron del proyecto original? ¿Hay algo que hayan quitado y que se pueda conocer? Bueno, esos temas todavía son como líneas que se han establecido desde el Ejecutivo. Tenemos una matriz donde están temas, líneas rojas, llamémoslo así, donde se necesitan tener esos temas en la ley sí o sí para poder generar empleo. Hay líneas, digamos, celestes o líneas que pueden modularse y hay líneas en las que efectivamente se puede depender de ello. Por ejemplo, hay temas que se ha incluido y que es importante para la generación de empleo y para la transformación en el país, diálogos con distintas plataformas digitales que han conversado con el Ejecutivo en general y que quieren ingresar al país. ¿Qué cambio sería tener en el país, por ejemplo, una plataforma como Amazon? Amazon lo que permite es acercar a los distribuidores de cualquier tipo de producto con los compradores y es una cadena de producción, es una cadena, digamos, de distribución muy buena, muy importante. Parte de esas consideraciones que han tenido estas empresas, Amazon, Google, etcétera, están consideradas en el proyecto. Creo que eso es una de las cosas novedosas que están introducidas en ese proyecto que no estaban con anterioridad. Y bueno, vamos puliendo los textos. De hecho, tuvimos una primera reunión con la bancada y el Ejecutivo la semana anterior. Tendremos hoy en la tarde otra nueva, mañana otra, para pulir incluso ya temas de comunicación antes de que llegue a las bancadas el día jueves. Bueno, importante. Y sobre esas líneas rojas, ¿qué está planteado como que y trazado como una línea roja? Bueno, hay temas importantes para estimular el empleo. Por ejemplo, las zonas francas, ese es un tema que si no se da y si no se mantienen las condiciones de las zonas francas que ya existen en la actualidad, porque no nos olvidemos que esto no es un tema nuevo o novedoso que se introduce en esta ley. Ya existen las zonas francas creadas en el Código de la Producción. Y lo que se hace ahora es mantener ciertas condiciones para las zonas francas que ya están creadas y para las inversiones que ya se dieron, porque no es solamente temas impositivos, son temas laborales, temas de exención al impuesto a la renta, etcétera. Entonces, lo que se hace en este proyecto de ley es mantener
mantener las condiciones para las que ya están, o las inversiones que ya están ocurriendo en esos momentos, y mejorar las condiciones también para las nuevas inversiones que se den en estos momentos. Esa, por ejemplo, podría ser una especie de línea roja que es importante para incluso la seguridad jurídica de las inversiones que ya existen en el país, ¿no? Bueno, importante y ojalá esta discusión del proyecto de ley de inversiones tenga una luz verde en la Asamblea Nacional. Amigos, 7:55 dialogamos con la asambleísta Ana Belén Cordero. Y bueno, en la Asamblea, como sabemos, Ana Belén, pasaron cosas, intentaron destituir al presidente con 80 voluntades y también se eligieron nuevas vicepresidencias y esto configura pues nuevas fuerzas políticas, nuevas mayorías quizás. ¿Y cómo se actuará frente a esta nueva mayoría y con dos vicepresidencias de oposición? ¿Cómo ve el panorama de gobernabilidad para el presidente, Ana Belén? Bueno, mire, nosotros al menos como bancada de gobierno estamos siempre en constante diálogo con las distintas bancadas, con los distintos sectores, porque recordemos que también hay muchos asambleístas que no pertenecen a ninguna bancada y son los que le llaman los independientes, ¿no? Ujú. Eh, y siempre conversamos con todas las bancadas. Yo creo que esa mayoría que se constituyó para elegir autoridades en la Asamblea Nacional no necesariamente es una mayoría tallada en piedra para todos los temas. Recordemos, por ejemplo, que para la votación de la ley de comunicación esa mayoría no se conformó en la forma en que estaba. Bueno, ley de comunicación, ley Mordaza, llamámosla con su nombre. Lo mismo ocurrió el día sábado con la votación o la ratificación en los textos de la ley del uso legítimo de la fuerza. El Partido Social Cristiano no votó con el correísmo como estaba conformado en su momento para la elección de autoridades. Entonces, digamos que las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional no están talladas en piedra, nunca lo estuvieron tampoco, ni desde que inició el periodo legislativo. Creo que parte de esa democracia es justamente esa flexibilidad, porque hay ciertos temas que a ciertas bancadas les interesa votar en conjunto y a otras no. Lo único que sí creo que se conformó una mayoría y para lo que se estableció fue justamente para este cambio de autoridades y esta elección de autoridades. Ujú. Y así como esta elección de autoridades deberá funcionar hasta mayo de 2023, lo propio debe hacer la conformación y las autoridades de las comisiones legislativas, ¿no? Ese es un tema importante que debe mantenerse así. Y bueno, justamente con los otros temas, la bancada de gobierno está conversando con distintos sectores, con la izquierda democrática, con el Partido Social Cristiano, con Pachacutic, etcétera, para justamente conformar acuerdos, agendas que confluyan en una sola y poder avanzar en un camino legislativo que quizás no necesariamente nos permita tener una mayoría, pero sí al menos los números necesarios para que en algunos temas legislativos donde sea de interés del Ejecutivo que su veto pase o se apruebe, se mantengan, no se conformen, digamos así, los 92 votos, lo propio con destitución de algunas autoridades, ¿no? Bueno, importante. Y sobre, por ejemplo, temas de leyes como esta aprobación del informe de minoría de la ley de comunicación. ¿Qué pasó allí a su criterio, Ana Belén? Bueno, mire, es siempre el zarpazo que da el correísmo para querer volver al pasado, ¿no? Es un texto, el que se aprobó en la Asamblea, al menos que está en manos del Ejecutivo ahora, que ni siquiera se discutió. Para la ciudadanía que nos escucha, cuando en la Asamblea Nacional se debate una ley, existe un informe para primer debate, hay comparecencias, luego y una votación, bueno, en ese caso no se da una votación, luego un informe para segundo debate, comparecencias, aportes y luego se da una votación. Debe la ciudadanía conocer que la ley Mordaza, que está ahora en manos del presidente, gracias a la mayoría correísta en la Asamblea, no se debatió, no se recibieron comparecencias, no se recibieron aportes. Fue un texto que salió de 3 asambleístas de esa comisión y ahora está en manos del presidente. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues quieren volver justamente a amordazar la prensa, porque no les gusta que la prensa en muchos casos informa y denuncia los actos de corrupción de todos los gobiernos, ¿no? No solamente de gobiernos anteriores, lo que pueda ocurrir quizás en este gobierno, etcétera, ¿no? Para eso trabaja la prensa libre, pero eso les incomoda, les es muy incómodo a algunos sectores, sobre todo el correísmo. Y bueno, a Pachacuti lo convencieron porque según el correísmo, la ley presentada por la asambleísta Marjorie Chávez del Partido Social Cristiano, lo que hacía era restarles presencia de alguna forma a los medios comunitarios y nada más falso que eso, porque si el eje transversal de un proyecto de ley es la libertad de expresión, no se puede tener miramientos con distintos medios de comunicación, incluso porque no cumple con estándares internacionales de libertad de expresión. Pero
Bueno, vamos a ver ahora lo que va a tener que hacer el presidente, salir al paso en su rol, bueno, no de colegislador, porque así digamos que no se llama constitucionalmente, pero en su aporte legislativo que siempre debe hacer para cumplir con la mayoría de los ciudadanos que quieren informarse a diario. Bueno, lo que se esperaría, Ana Belén, en este caso es un veto total del Ejecutivo. Bueno, entiendo que el presidente de la República todavía no toma una decisión respecto a si será un veto total o un veto parcial. Yo en lo personal tengo un criterio de que debería ser un veto parcial y proponer textos alternativos, porque caso contrario, si se ocurre un veto total, lo que ocurriría dentro de un año, que no sabemos cómo estarán conformadas la Asamblea Nacional, es que ese texto simplemente entraría a votación, ni siquiera Ujú. va a ser discutido, con lo cual es que entra en vigencia en un año. Probablemente. Yo siempre tiendo a pensar en el escenario más negativo porque así uno se prevé en los temas, ¿no? Yo creo que lo más importante en estos momentos es más bien que el presidente aporte contextos que cumplan estándares internacionales, que traten de garantizar una prensa libre dentro del contexto que ya existe y cumpla con la ciudadanía, ¿no? Bien, las 8 en punto dialogamos con Ana Belén Cordero sobre distintas situaciones de la Asamblea Nacional. Y otro tema que sucedió recién, Ana Belén, es que la Asamblea rechazó el veto del Ejecutivo sobre esta ley de uso legítimo de la fuerza. ¿Cómo vio esto usted? Y bueno, ¿qué podría suceder con esta ley de uso legítimo de la fuerza? Bueno, mire, esta ley primero en un inicio empezó a trabajarse en la Comisión de Seguridad al inicio del periodo, le tomó casi 10 meses a esa comisión llevar el informe para primer debate, recibir aportes, etcétera, y luego aprobarse. Es una ley que, al menos ante los ojos de la ciudadanía, era una ley importante, una ley necesaria. Debo también entender que el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, regula ya varios temas sobre el uso legítimo de la fuerza, etcétera, garantizando siempre el legítimo derecho a la protesta pacífica. Sin embargo, esta ley ante los ojos de la ciudadanía era importante, era necesaria. Lo que hizo el Ejecutivo fue incluir algunos temas de estándares en cuanto a legislación internacional, porque el proyecto lo que hacía, bueno, digamos, el proyecto de la Asamblea lo que hacía era incluir niveles y subniveles en cuanto al uso legítimo de la fuerza. Los estándares internacionales en legislación no tienen esos niveles y subniveles, o al menos la técnica legislativa así no lo establece. Otro tema también es que el proyecto de la Asamblea prohibía que se utilicen animales, es decir, perros y Ujú. caballos ante el uso de la fuerza. Esto lo que va a generar de alguna forma es que el uso progresivo, si se quiere llamar así, no va a poder ser progresivo porque ya no se va a poder repeler de alguna forma las protestas que dejan de ser pacíficas con animales, y va a tener que escalarse a un siguiente nivel que no necesariamente es lo deseado, ¿no? Entonces, bueno, en este momento entrará probablemente en vigencia, tiene que hacerlo el presidente de la Asamblea, porque el presidente de la Asamblea ha insistido, o sea, la Asamblea, digamos, ha insistido en los textos originales, deberá enviar al registro oficial en los próximos días para que entre en vigencia este texto. Y bueno, el Ejecutivo en su rol lo que le corresponde es hacer en base a esta ley un reglamento